En el capítulo de hoy hablaremos sobre pago por subrogación y dación de pago. El pago por subrogación, concepto, es una figura jurídica que se produce cuando un tercero paga una deuda que no es suya, pero que tiene un interés legítimo en que sea pagada. El tercero que paga, llamado subrogado, adquiere el derecho del acreedor original, llamado subrogante. Clasificación. Existe una clasificación de pago por subrogación, el cual nos dice que se clasifica en dos formas. Primero, la subrogación legal y la subrogación convencional. La subrogación legal se produce por el Ministerio de la Ley y no se necesita el acuerdo de las partes. Por otro lado, tenemos a la subrogación convencional, en la cual sí hay un acuerdo entre las partes, en el cual están implicados el acreedor, el subrogante y el subrogado. Requisitos del pago por subrogación convencional. Voluntad expresa del acreedor. Esto significa que el acreedor debe manifestar su consentimiento de manera clara y expresa para que el pago por subrogación sea válido. 2. Que el pago lo realice un tercero con su propio fondo. Significa que una persona ajena a dicha obligación paga las deudas sin utilizar los fondos del deudor. 3. Que la subrogación se realice entre el acreedor y el tercero al momento del pago, porque si se hace después, ya la obligación se ha extinguido y no habrá que subrogar. Significa que el tercero debe manifestar su voluntad de subrogarse en los derechos del acreedor, al mismo tiempo que realiza el pago. Lucas quiere un préstamo para comprarse un ordenador. Llega a un acuerdo en el que Ariel le va a prestar el dinero que necesita, pero si no paga en el tiempo estimado, habrá intereses. Pasado el tiempo, el trabajo de Lucas no iba bien y no tiene dinero para pagar la deuda. Angustiado, piensa en cómo puede pagar la deuda a Ariel y se le ocurre una idea. Contacta a su amiga Eris para que le ayude a pagar la deuda. Eris asume la deuda de Lucas para ayudarlo y paga el total de la deuda de Lucas. Ahora convirtiéndose Eris en la nueva acreedora y Lucas deberá pagarle ahora a ella. Bien, requisitos de subrogación legal. Primero, que el tercero le preste dinero al deudor para pagarle al acreedor. 2. Que el deudor le pague al acreedor con el dinero que le prestó al tercero. Y número 3, que se debe dejar constancia de la subrogación y del préstamo en escritura pública. En el artículo 1096 del Código Civil indica que se presumirá que hay subrogación 1. Cuando un acreedor pague a otro acreedor preferente, es decir, que un acreedor que tiene un derecho de cobro preferente sobre un deudor paga la deuda de otro acreedor que no tiene ese derecho de cobro preferente o prioritario. 2. Cuando un tercero no está interesado en la obligación y paga con la aprobación expresa o tácita del deudor. Esto significa que una persona ajena a la obligación paga con el consentimiento del deudor. Y tenemos el numeral 3 que indica que cuando pague el que no tenga interés en el cumplimiento de la obligación, salvo los efectos de la confusión en cuanto a la porción que le corresponda. Significa que cuando una persona paga una deuda en lugar del deudor original, no tiene derecho a reclamar intereses adicionales por el cumplimiento de esa obligación. Sin embargo, esta regla no se aplica si existe una confusión sobre la porción específica de la deuda que le corresponde a la persona que ha realizado el pago. Por ejemplo, imagina que Ana le debe a Carlos una cierta cantidad de dinero y tiene intereses acumulados por el retraso en el pago. Sin embargo, en lugar de pagarle a Carlos directamente, Ana le pide a Juan que pague su deuda en su nombre. Juan realiza el pago total de la deuda, pero sin incluir los intereses acumulados. En este caso, según la regla mencionada anteriormente, Juan tiene derecho
a reclamar los intereses adicionales por el cumplimiento de la obligación. Sin embargo, si hubiera alguna confusión sobre la cantidad exacta de intereses que le debía pagar, Juan podría tener derecho a reclamar la corrupción correspondiente de esos intereses. Bien, los efectos del pago por subrogación. Se refiere al traspaso del crédito al solvens o tercero que paga. El crédito pasa con las mismas garantías personales o reales que garantizan el crédito a favor del acreedor. Así la prenda, la hipoteca, fianza, simple o solidaria, ajenas al crédito, pasan al subrogante. Desde un punto de vista distinto, la subrogación produce los mismos efectos que la cesión de acreencias. El crédito pasa con las cualidades que tenía a favor del acreedor, si era un crédito privilegiado y por lo tanto gozaba de preferencias para ser cancelado, preferentemente a otros acreedores. Esta misma preferencia la tendrá el crédito a favor del subrogante. Uno de los efectos significativos del pago por subrogación y que marca una diferencia con la cesión de acreencias es que en esta última, o sea, en la cesión, pasa el cesionario el crédito por la totalidad de sus garantías y accesorios, pero en todo caso solamente el crédito. En la subrogación, en cambio, no solo se traspasa al subrogante el crédito en sí mismo considerable, sino además la misma calidad de contratante, o sea, la misma fuente del crédito. Jurisprudencia sobre el pago por subrogación. El caso consiste en una empresa llamada Frutexpo, que se dedica a la exportación de frutas. Esta contrata a una compañía transportista llamada Flota Mercante Gran Colombia S.A. Como todos sabemos, esas mercancías están aseguradas y en este caso fue por la aseguradora National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh. El caso se centra en las pérdidas ocasionadas por la transportación de unos melones y que estos se echaron a perder. La aseguradora indemniza a la compañía exportadora para luego cobrarle a la empresa transportista. Esta empresa se niega a pagar ya que ellos indican que no actuaron de mala fe al momento de transportar dicha mercancía. La aseguradora, por su parte, recurre a demandarlos para obtener su reembolso por la indemnización, basándose en el artículo 1021 que indica que los aseguradores que hayan pagado en todo o en parte la pérdida o daños de las cosas aseguradas quedan subrogados en los derechos que los aseguradores pudieran tener contra terceros responsables del siniestro. Dicho esto, el Tribunal Marítimo de Panamá falló a favor de la compañía aseguradora, condenando a la compañía transportista al pago de los daños y perjuicios. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia le revocó la sentencia de dicho tribunal, considerando que la compañía aseguradora había presentado la demanda fuera del plazo de prescripción. ¿Qué es dación en pago? Es un modo de extinguir obligaciones en que el deudor entrega al acreedor un bien distinto al que se obligó a dar, y el acreedor acepta dicho bien como pago de la obligación. Ahora les hablaré sobre los requisitos de la dación en pago. 1. Una obligación nueva que sustituya a la anterior, con ánimo de efectuar un pago total y definitivo. 2. Consentimiento de las partes, es decir, tanto el deudor como el acreedor deben estar de acuerdo. 3. Identificar el objeto, es decir, el reconocimiento del bien o servicio a entregar para extinguir la deuda. 4. Se debe determinar el valor del objeto que se va a entregar. 5. Formalización, que el acuerdo se elabore por escrito por ambas partes. Ahora les hablaremos sobre los elementos de la dación en pago. 1. La dación en pago supone jurídicamente la intención de extinguir la obligación preexistente. El deseo principal se dirige a extinguir el vínculo obligatorio que una a las partes. 2. El deudor efectuó una dación en pago a título de pago y extingue su obligación si estuviera pagada. 3. La dación en pago significa un pago por equivalencia para el acreedor. Y 4. La dación en pago realiza un traspaso actual y efectivo de lo que se da en el pago al patrimonio del acreedor. Ahora les hablaremos sobre los efectos de la dación en pago. Número 1. Extinción de la obligación. La dación en pago existe en la obligación original sin importar cuál fue la prestación que se hubiera determinado en el principio. 2.
Minoración del deudor. La dación en pago libera al deudor de su obligación. 3. Adquisición del bien por el acreedor. El acreedor adquiere la propiedad del bien entregado por el deudor. Sí, dígame. Porque bien, que David estaba vendiendo una computadora. Ah, ok, sí. Sí, espérate. Joven, ya puede pasar. Ok, gracias. Sí, bueno, yo quería escribir la petición de texto. Ok, sí, sí. Me gustaría saber cómo sería el trabajo de la misma. Bueno, esta computadora, sobre el marketplace, la estamos vendiendo en un total de 800 francos. Ok. Usted puede dar el abono del 50%, que serían 830 francos. Ahora bien, las cláusulas siguientes serán en 2 meses, es decir, que se pagarán 200 francos. Ahora, si usted podría ver el contrato para el 30 meses, ¿le parece? Sí, me parece bien los puntos que le gustaron. Bueno, si usted lo correcto, se puede llevar. Y la computadora no tiene que... Ah, sí. Gracias a usted. Hola, Eugenia, ¿cómo estás? Sí, qué casualidad que me encuentro porque quería hablar contigo. La vez pasada hicimos un acuerdo de la laptop que yo te compré. Y el último pago no creo tener dinero para pagar. Entonces no sé si llegaremos a un acuerdo de que yo te doy este celular y quedamos saldada la deuda que yo tengo contigo. Ok, el celular me parece bueno, la verdad. Sí, como es la última cláusula, sí, y ha sido buena pagando, así que sí, pásate por la oficina ahora a las 3, que tengo una diligencia que hacer. Entonces, ahí podemos hacer todo lo del contrato y finalizando. Entonces a las 3 me paso y escribimos todo y lo conversamos. Bueno, me voy a dar redactar sobre el último pago con... exactamente. Ahora procede a firmar, después de los términos y firma. Aquí son 2 páginas, pero una para usted y otra para usted. Entonces, se puede crear una cuenta, yo con la mía, y eso sería todo. Vale, que tengan un buen día. En el artículo 1053 del Código Civil indica que el deudor de una cosa no puede obligar a su acreedor a que reciba otra diferente, aun cuando fuere de igual o mayor valor que la debida. Tampoco en las obligaciones de hacer podrá sustituirlo un hecho por otro contra la voluntad del acreedor.
Esto indica que siempre debe prevalecer el consentimiento del acreedor.